Siempre en este viernes en el que recibimos a Thaís, que llega desde Egipto del COP27. ¿Qué tal, Thaís? Bien, ¿cómo estás? Gracias. Eso es solo porque saben que hay dulces en mi mochila, ¿no? Entonces, ahora vamos a compartir. Esto es una cuestión de... Aprendí mucho años cubriendo negociaciones. Es una negociación. Primero tienen que escuchar los resultados que traje y después entregamos los dulces. Así bueno, es. Pero bueno, perfecto. Sí. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Podemos hacer un montón de balances. Por un lado, o sea, mencionar brevemente algo que recién conversábamos detrás de cámara y es lo difícil que fue, ¿no? Para los periodistas y para la sociedad civil también participar por las limitaciones que hay, ¿no? A la libertad de expresión en un país como Egipto, en un comparativo que también podemos hacer con lo que vemos que está pasando en el Mundial en Qatar. Pero vayamos netamente a lo que hacen las negociaciones y cuáles fueron los resultados que dejó la COP. Quizás habrás visto algunos titulares en los que hablan de si la COP27 fue un fracaso o si fue, por otro lado, un éxito por lo que hace a pérdidas y daños. Y creo que algo importante a destacar que es que desde que se consensó el Acuerdo de París en 2015, no tendríamos que evaluar las COPs como si son un éxito o un fracaso, sino más bien ver cuáles son los avances que se han logrado hacer y los desafíos que quedan. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad las partes tienen que llegar a consenso en lo que hace a avanzar en la implementación del Acuerdo de París, en que sea una implementación cada vez más ambiciosa, es decir, que sea mejor, y también en el cumplimiento del acuerdo, es decir, que los países efectivamente hagan realidad esas promesas que acordaron. Entonces traje como una suerte de, bueno, a ver lo bueno, lo malo que dejó la conferencia. Tenemos una placa para destacar. Vos te acordás que yo hablé mucho durante las 2 semanas de pérdidas y daños, ¿sí? Que es eso, por ejemplo, inundaciones, sequías, que impactan en una comunidad, bueno, dejan destrozos en infraestructura, pueden afectar también la salud física y mental de las personas, pueden afectar tus actividades productivas, con lo cual entonces inciden en tu sustento. Bueno, eso es lo que hace las pérdidas y daños por los impactos del cambio climático y fue el tema con el cual los países en desarrollo llegaron a Sharm el Sheikh muy decididos, muy unidos hasta el final frente a la negativa y el bloqueo de países desarrollados. Estados Unidos ha sido históricamente el que se negó a avanzar sobre este tema y finalmente la COP27 cerró con algo histórico, con establecer arreglos financieros, ¿sí? Destinar recursos económicos para las pérdidas y los daños en países en desarrollo y puntualmente un fondo para pérdidas y daños. Lo que resuelve la COP27 es el establecimiento de este fondo. ¿Cuáles van a ser las fuentes de recursos económicos de ese fondo? ¿A quién va a estar dirigido? ¿Cómo va a funcionar? Es lo que se va a tener que, a través de un comité de transición, ir detallando de acá a la próxima COP28. Pero acá lo importante es que ya salimos de Sharm el Sheikh con el establecimiento de un fondo que era básicamente lo que querían los países en desarrollo y que es un poco el resultado de pedir lo mínimo, ¿sí? Frente a que no venimos actuando correctamente en la reducción de emisiones ni en la adaptación a los impactos del cambio climático. Entonces, eso te diría que es lo bueno y sobre todo teniendo en cuenta ¿Están todos de acuerdo en poner fondos para esto, digamos? Sí, algunos quizás no tan contentos como otros. Pero tienen que hacerlo por el acuerdo mayoritario. Pero llegaron a consenso y creo que es positivo ver que el mundo en desarrollo logró plantar su agenda, ¿no? Posicionar su agenda en donde las COP suelen más los países desarrollados, ¿no? Lograr sus resultados o sus intereses, y acá fue la primera vez que lograron dejar a un lado las diferencias, el mundo en desarrollo, y decir, bueno, con este resultado nos queremos ir de la COP. Ahora bien, el poner el protagonismo en pérdidas y daños hizo que también otros temas pasaran, ¿no? Desapercibidos y que no lograran avances. ¿Cuál fue la contraparte? Bueno, que no se logró avanzar en ambición en mitigación, es decir, en la reducción de emisiones. Pérdidas y daños es el resultado de que no estamos reduciendo las emisiones lo suficiente y de forma ambiciosa. Bueno, no hubo nuevos detalles y nuevos avances respecto de cómo los países van a mejorar sus compromisos de reducción de emisiones para efectivamente lograr limitar el calentamiento por debajo del 1,5 grados. Y eso va en línea también con que se quería hacer un pasito más de Glasgow el año pasado, en donde se mencionó reducir progresivamente el uso del carbón, y acá se buscaba reducir el uso de todos los combustibles fósiles, y eso no se logró. Repitió el texto lo mismo que dijo en Glasgow. Y dos cuestiones, te digo, Hugo, muy breve.
No tenemos claridad todavía sobre qué va a pasar con la promesa incumplida de los 100.000 millones ¿Eso cuándo de surgió? dólares. ¿En Francia? En 2009 en Francia se volvió como a reafirmar el compromiso, pero todavía no hay claridad. 100.000 millones de dólares para... Anuales para los países en desarrollo, países como Argentina. Bueno, todavía no hay claridad de cómo va a ser el cumplimiento de eso. Y por otra parte te dejo algo que vamos a seguir conversando, que tiene que ver con que en esta COP por primera vez se empezaron a dar los primeros pasos de una posibilidad de que América Latina empiece a trabajar de forma unida en acción climática. Vos sabés que hoy trabaja en forma separada en distintos grupos, a veces hasta peleándose, y acá empezó a ver con los cambios de gobierno, el futuro cambio en Brasil, el que ya ocurrió en Chile y en Colombia, esta idea de, bueno, tenemos intereses en común y es necesario salir a pedir también recursos económicos. Así que ahí hay también algo interesante para seguir viendo en cómo, sobre todo a partir de la asunción de Lula en Brasil, qué pueda pasar en si la acción climática puede ser la agenda común para América Latina. Correcto, interesantísimo. Vamos a seguir de cerca toda la información que tengas, pero bueno, lo importante es que hay un consenso en este fondo para pérdidas y daños. Y lo último, ¿qué sabemos sobre lo que está pasando aquí en el litoral? El tema de la ley de humedales, ¿no hubo avance en la Argentina todavía? Todavía no hubo avances. Es en verdad mucho de voluntad política, que realmente se quiera avanzar, ¿no? con esa ley, más de 10 años en los que se viene porque intentando. Los incendios en el Delta, en el marco de la Niña, siguen ocurriendo. No, y encima ahora viene también la peor época en altas temperaturas, una sequía que continúa. Vamos a volver a ver lamentablemente la situación de los incendios, y que la ley de humedales no tiene que salir solo por la situación de los incendios, sino para justamente proteger a estos ecosistemas. Habrá que ver si de aquí a fin de año, lo veo difícil, se pueda lograr un paso más en el proyecto, pero hay todavía ahí muchos intereses en juego. Y la relación entre Brasil y Argentina, sobre todo por la Amazonía y las zonas que preocupan, en el mismo sentido que nuestro litoral, ¿hay más acuerdos ahí con el gobierno? Hay posibilidad. Yo creo que va a haber mucha posibilidad. De hecho, Lula estuvo presente, fue el verdadero rockstar en la COP. Hubo mucho atractivo e interés de la... Es que Brasil es una potencia... No, y es el 7º país más emisor de gases de efecto invernadero, el primer más emisor en América Latina, con lo cual lo que haga o no en acción climática repercute, y además por las relaciones que puede tener con los otros países. Es el 4º país, creo, en territorio en el mundo. Si no me equivoco. De ahí que es importante, y Lula, Petro, de Colombia también, presentó esta idea de que una vez que Lula asuma en Brasil, de empezar a hacer reuniones formales para hacer un acuerdo entre los países de América Latina que tienen responsabilidad territorial sobre la Amazonía para trabajar en la conservación. Por eso es prometedor ver estos primeros pasos de intento de unión de América Latina, que es cómo funciona África. África funciona como bloque y defiende sus intereses, y acá todavía nosotros, por diferencias históricas, políticas, ideológicas, no lo hemos logrado. Bueno, pero hay que mirar esto a mediano plazo, y algunos datos que vos vas contando de los últimos años son positivos. Nos quedamos con eso. Gracias, Thais, por tu visita. Gracias. Más del fútbol, claramente. Creo que habla